¿Qué es eso? Un bikini. Muy bien, ¿cierto? Eso es un bikini, en efecto. ¿Cómo analizarían la palabra bikini? ¿Se puede analizar morfológicamente? Quizás por el bi de dos partes. De hecho, la gente suele analizarlo así, ¿cierto? Bikini como formado por dos partes, porque justamente es un traje de baño que tiene dos piezas. Y de hecho, o sea, pareciera ser tan transparente, tan frecuente o tan normal esta interpretación, que, claro, por ejemplo, Ignacia nos dice acá que existe el trikini, ¿cierto? ¿Cómo es el trikini? A ver, busquemos trikini, ¿eh? Aprovechamos que tenemos acá trikini. Aquí, bueno, de trikinis. Bueno, ahí aparece. Vaya. Que parece que es como el bikini con una pieza en la guatita, ¿no? Y también está el monokini, por ejemplo. Pero eso no lo voy a mostrar, porque, porque después me van a... puedo ver en un lío por mostrar imágenes subidas de todo, ¿no? Pero conocen el monokini, ¿no? ¿No? ¿Lo han escuchado hablar? Sí, Anaís, sí, a ver, cuéntame. ¿Qué es el monokini, Anaís? Bueno, el monokini en realidad no sé si es una prenda distinta, pero se le dice a las personas, o es la prenda que usan las personas que solamente llevan la parte de abajo del bikini. En otras palabras, que andan en topless, ¿no? En Europa, de hecho, es muy frecuente. Yo les voy a contar una incidencia. Cuando yo vivía en España estudiando allá, iba a la piscina pública de la ciudad donde yo vivía y todas las mujeres andaban en monokini, en topless. De toda edad, así, señora, que tú veías el mercado así. Era muy impresionante. Muy bien. Pero que vean que es algo muy cultural, ¿no? Bueno, pero lo interesante es que entonces tenemos bikinis, monokinis, que eso implicaría solamente una pieza, la parte de abajo, trikinis, que están formados parece ser por tres piezas, que sería esta parte del pecho, la parte de abajo y una tercera parte que cubre la guatita y que conecta las dos, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que uno puede hacer el análisis morfológico de bikini, monokini, trikini, porque sabemos que bi significa dos, tri significa tres, mono significa uno, ¿cierto? Porque lo conocemos, sabemos que esos morfemas están en otras palabras. Por ejemplo, bi, ¿dónde más está para que significa dos? En bisexual, por ejemplo, ¿cierto? Una persona que tiene gusto sexual por los dos sexos, ¿no? Bifocales, que son los lentes que son para ver de lejos y de cerca, ¿cierto? Bilateral, ¿cierto? Por un lado y el otro. Bicicleta, dos ciclos o dos ruedas, ¿cierto? Bueno, es bastante binocular. Binoculares yo creo que también, pero ese está un poco más opaco, ¿no? Bicolor, sí, de todas maneras, ¿cierto? De dos colores. Así que bueno, es bien transparente que bi, el morfema bi el castellano, es un prefijo que aporta la idea de dos en relación con la información de la raíz. Hasta ahí bien, ¿cierto? Tri también sabemos que es lo mismo, ¿no? Que es un poco menos frecuente, pero tampoco sería tan raro encontrar palabras que tengan el prefijo tri y aporte la idea de tres, ¿no? Al igual que en triquini. ¿Cuál podría ser? ¿Se les ocurre alguna? Triciclo, por ejemplo, siguiendo el ámbito de la bicicleta, un triciclo, si la bicicleta tiene dos ciclos o dos ruedas, el triciclo tiene tres. Tridente, claro, tiene tres dientes. Trimestre, que cuenta con 3 meses. Triatlón, ese está interesante, ¿eh? Porque la parte atlón me queda un poco opaca. Pero claramente tricolor, trimestres, tridente, súper. Y mono también, con el significado de uno, también es bastante frecuente, ¿no? Monógamo, por ejemplo, monopatín, monociclo, monólogo, ¿cierto?
¿cierto? La palabra de uno solo. Bueno, entonces, tendríamos, parece bastante monosílaba, ¿cierto? Una palabra de una sola sílaba, súper. Pareciera que tenemos bastante argumento para pensar que la palabra bikini, comparándolo con el resto de su familia, que sería bikini y trikini, se divide en bi-kini, mono, kini, tri-kini. Lo que nos dejaría el segmento kini, que pareciera ser la raíz, ¿no? ¿Qué significa kini? Profe, yo tengo una hipótesis. Cuéntenos. Que se me ocurre que esto es una palabra de origen inglés, entonces kini podría ser como de skin. Ah, está bonito. Así como dos pieles en bikini o algo así. Sí, como que te cubre dos partes de la piel. Se me ocurre que podría ser eso, pero no estoy segura. Está choro eso. Bueno, esto es lo que se suele llamar, lo que está proponiendo Ignacio, un caso de etimología popular. Es decir, una hipótesis que es razonable, aunque no es cierta. De hecho, pasa mucho, es un poco parecido a lo que pasa comentábamos el otro día con la palabra alumno, ¿no? Que es muy frecuente escuchar que significa algo así como falto de luz, dividiéndolo en a, el prefijo a, que en muchas ocasiones actúa como indicando ausencia de algo, como en amoral, por ejemplo. Y lumno, que nos suena un poquito a la idea de luminosidad, luz, pero es falso, no viene de ahí. En el caso de bikini, la verdad es que la reinterpretación de kini como una parte de una prenda de ropa, y que entonces dio pie a la formación de monokini y trikini, la verdad es que es falso. De hecho, si nosotros buscamos a ver si tengo suerte, bikini, aparte de, por supuesto, las imágenes de ropa, se los voy a mostrar mejor. Voy a buscar más directamente. Esto es bikini. Bikini originalmente es un atolón, es decir, una especie de anillo, es como una especie, entre comillas, de isla, que está formada en realidad es un anillo de coral. Eso es un atolón. Y está en... Bueno, y acá, y si se fijan acá, hay una imagen de una explosión nuclear. Lo que pasa es que en los años 60, si mal no recuerdo, en el atolón de Bikini se hicieron muchas pruebas nucleares. Y en ese mismo momento, la persona que estaba diseñando este nuevo traje de baño lo presentó y quiso darle un nombre que fuera muy explosivo, porque pensaba que antes todos los trajes de baño eran mucho más cubridores, ¿no? Entonces pensó que iba a ser una sorpresa atómica, ¿no? Tan destallante, tan explosiva como la explosión. Y por lo tanto le puso el nombre de Bikini, entre comillas, relacionándolo con esas explosiones que habían tenido lugar en ese lugar. Que es justamente como ustedes están poniendo en el chat donde vive Bob Esponja, ¿no? En el fondo de Bikini. Y entonces, la parte bi de bikini no tiene nada que ver con el bi de dos que tenemos nosotros en las lenguas, en el español o en otras lenguas relacionadas. Es una coincidencia nada más. Pero como justamente el traje de baño estaba formado por dos piezas, se reinterpretó como bi fuera dos y kini como la parte correspondiente a la prenda de ropa. Y de ahí entonces también el resto de las palabras que surgieron derivadas con respecto a eso. Pero este es un caso muy, muy claro de lo que se llama una etimología popular, o una palabra que tiene una formación muy oscura, una formación opaca, pero que los hablantes reinterpretan como si fuera transparente. Y por lo tanto analizan como realmente si tuviera una estructura morfológica castellana, pero realmente no la tiene, etimológicamente hablando. Eso, para partir con un ejemplo curioso, ¿no? Súper. Bien, estábamos trabajando hasta el momento con los análisis y hemos avanzado un montón y hemos visto un montón de fenómenos relacionados con el análisis morfológico. Y terminamos con la palabra canté, me parece, ¿cierto? La clase anterior. Súper. ¿Qué pasa con soy? ¿Cómo analizaríamos la palabra o el signo lingüístico complejo soy?
¿En qué morfema se divide? ¿Quién trató de hacerlo y qué resultado le dio? Sí, esta es difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil? ¿Quién trató de hacerlo y no pudo quizás? A ver, Antonia. Ay, pero ni siquiera levanté la mano. Pero es que no hay ninguna otra palabra donde uno pueda encontrar como para ver si comprarla o ponerla a otras palabras. Entonces, queda como una raíz sola que no se puede comparar. Cierto, es complicado por eso mismo, tienes toda la razón. Acompáñame todavía, Antonia. Hagamos este ejercicio juntos. Mire, ¿qué significados están implicados en el signo lingüístico complejo soy? ¿Qué significados podemos encontrar ahí? Que viene del verbo ser. Perfecto, la idea de ser, ¿cierto? Que sería la idea más raíz. ¿Qué más hay? eh, que indica la primera persona. Claro, ¿cierto? Que habla de un yo, por ejemplo, en oposición a tú, que sería eres. Y además, Y el tiempo, el que tiempo, está en súper, presente. en la idea de presente. Al menos esos tres yo creo que son bastante claros, ¿no? Y los podemos ver. El problema es que si soy manteniendo la idea de ser y manteniendo, por ejemplo, la idea de presente, voy cambiando solamente la persona, por ejemplo, lo cambio a un tú, pasa a ser eres. Si lo cambio a una ella, pasaría a ser es. Si hablo de nosotros, digo somos. Si hablo de vosotros, un sois. Si hablo de ustedes, un son. Ya, y hasta ahí uno podría decir, pero entonces pareciera ser que con la excepción de eres y es, soy, somos, sois, son, parece que la parte so al menos algo mantiene. Pero el problema está en que si yo ahora mantengo el yo, pero cambio el tiempo, por ejemplo, lo cambio al pasado, por ejemplo, mejor todavía, ¿cómo me quedaría yo ser en el pasado? Fui. Uy, y ahí sí que me pierdo completamente, porque en cuanto al significante, soy, eres y fui no tienen nada que ver. Entonces, claramente la variación de la raíz es tan fuerte. Claro, uno puede notar algunas tendencias, como que algunas partes tienden a ser constantes y otras tienden a ser un poco más variables, pero pareciera ser que no hay ninguna constante completa en todas las palabras que comparten la raíz de ser. Nosotros sabemos de todas maneras que estos significados están. En soy está ser yo presente. En eres está ser tú presente. Y en fui, solamente para dar otro ejemplo, está la idea de ser yo pasado. No, sí, pasado, perdón, estoy bien. Las podemos detectar, de hecho, esos significados, ¿cierto? Pero no podemos analizarlo, no podemos asignarle a cada significado un significante claro y diferenciado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos entonces el problema? ¿No se puede decir que es una amalgama? Claro, ahí nos viene muy bien este útil que presentamos en la clase anterior, ¿cierto? De indicar que en este caso, si bien es posible detectar que esta palabra, por ejemplo, soy, tiene al menos tres significados, no es posible asignar a cada significado un significante único y diferenciado. Entonces, no es posible hacer un análisis morfológico y la mejor solución sería presentar estos tres significados amalgamados en el mismo significante. Es decir, indicar que no es analizable. Esto pasa mucho con los verbos del castellano. De hecho, la clase pasada lo vimos con el ejemplo de canté, en que proponíamos que can, ahí, si mal no recuerdo, proponíamos la raíz cant, la raíz, ¿cierto?, de cantar, y la terminación e, en que proponíamos que estaba incluida la persona, yo, y el tiempo pasado, ¿no? También en un caso de amalgama.
Este es un caso menos extremo que el anterior, porque al menos aquí uno puede detectar la raíz, ¿cierto? Porque si hacíamos la comparación con el resto de las palabras que mantenían la idea de cantar, nos daba canto, cantamos, cantaré, cantó, cantaba, cante, y incluso el sustantivo canto, y todos mantenían una raíz constante, canto. Entonces, al menos la raíz se podía separar bien, y si bien en la E no podíamos diferenciar con tanta claridad qué parte daba el pasado y qué parte daba la persona, el yo, al menos sí la raíz se podía separar, y las otras dos lo presentábamos en este morfema amalgamado, ¿no? Estos dos significados. Pero en verbos como ser, la verdad es que es completamente imposible. Es tan irregular su conjugación, lo que quiere decir que es tan variable, o en otras palabras, es mucho mejor dicho, que las palabras que comparten el significado de ser tienen tal variabilidad en su expresión que no es posible hacer un análisis morfológico. De hecho, las personas saben que fui es el pasado de ser porque se lo tienen que aprender de memoria. De hecho, si ustedes han tenido la experiencia de aprender una lengua extranjera, ¿no? Por ejemplo, casi todos hemos tenido que aprender inglés en algún momento, saben que existen los verbos regulares y los irregulares, ¿cierto? Los regulares, de hecho, son súper fáciles. Para formar el pasado de un regular, supongo como, no sé, travel, ¿cierto? Uno le pone el ed al final, travel. Y feliz, ya, ni un problema. Pero cuando te enfrentas a los irregulares, por ejemplo, cantar, que en inglés es sing, ¿cierto? No es sing, ¿cierto? Sino que tiene que ser, y uno se tiene que aprender de memoria. Sing, el pasado es sang, y cosas así, ¿no? Bueno, el castellano es lo mismo, pero peor, porque tiene un montón de verbos irregulares y las irregularidades son peores todavía. La irregularidad significa esencialmente que que su formación morfológica no es transparente, sino que una misma expresión da cuenta de varios significados al mismo tiempo. Esto es re interesante desde el punto de vista, sí, es nuestra venganza, ¿verdad? Para todas las personas, los pobres hablantes de inglés que tienen que aprender español, sufren muchísimo con el verbo castellano, justamente por la irregularidad que tienen algunos verbos. De hecho, es súper interesante desde el punto de vista psicolingüístico o incluso de historia de la lingüística, que son generalmente los verbos más usuales, los más irregulares. Hay una tendencia muy fuerte, y esto no solamente en castellano, sino que en todas las lenguas, que un verbo mientras más se usa, mientras más frecuente es, más irregular tiende a ser. Y desde el punto de vista psicolingüístico se da una explicación muy interesante, y es que cuando uno escucha un verbo o produce un verbo, no irregular, sino que regular, lo que hace es lo que hemos estado comentando todo este tiempo, ¿no? Si usted tienes trabajar, por ejemplo, trabaja, llegas al significado de ese verbo composicionalmente, es decir, analizando el significado de la raíz, trabaja, y sumándole el significado que aporta el morfema, en este caso el sufijo e, que indicaría la idea de yo y en el pasado, igual que el canté. Entonces, uno tiene que hacer una doble operación. Tomar el significado de la raíz, tomar el significado del sufijo, y para llegar al significado del signo lingüístico completo, unes ambos significados. En cambio, cuando uno entiende o produce la palabra fui, no hace esto, sino que fui enseguida te transmite de memoria la idea de ser, la idea de yo y la idea de pasado. Eso no es analizable morfológicamente. La explicación que nos dan los psicolingüistas de por qué los verbos más normales o más comunes o más frecuentes tienden a ser irregulares es porque eso implica un menor gasto de procesamiento cognitivo. En vez de tener que tomar los significados de las partes y unirlos para llegar al significado del signo lingüístico completo, tú lees o escuchas fui y esa etiqueta ya enseguida te transmite las tres ideas de una sola vez, sin tener que analizar la palabra morfológicamente. Entonces implica un menor esfuerzo cerebral, digamos, claro, ahorrando morfemas, en efecto. Y eso explicaría la tendencia que tienen todas las lenguas a que mientras más usado es un verbo, más irregular se vuelve. Y en efecto en castellano es así. Los verbos más irregulares para nosotros son ser,
ir, que son justamente los verbos que usamos con muchísima frecuencia. Y son también ser, de hecho, tiende a ser irregular en casi todas las lenguas, justamente por eso. Y el inglés, de hecho, del que estábamos hablando, también es uno de los ejemplos en que eso mismo pasa. Eso, así que, en efecto, la mejor manera de solucionar el caso de la amalgama en el verbo como soy, perdón, en el análisis del verbo como soy, es decir, justamente que no hay análisis, sino que hay un caso de amalgama. Claro, como dice Thier, fui es lo mismo que ser, pero en pasado. En efecto. Pero a diferencia de lo que pasa en los otros verbos, por ejemplo, decíamos en trabajo frente a trabajé, en que uno ve que tanto trabajo y trabajé son lo mismo, trabajar, pero uno en pasado y otro en presente, uno puede indicar en este caso, en esta oposición, que trabajé frente a trabajo, lo que es común es la raíz, y eso da la idea de la actividad de trabajar. Y lo que es diferente es el sufijo o, y nos da la diferencia de pasado frente a presente. Pero en cambio, al comparar soy frente a fui, cambia la palabra completa. Y por lo tanto no hay una constante en la raíz, como si veíamos en la diferencia entre trabajo y trabajé. Así que esto no se puede analizar en diferentes morfemas, sino que un mismo significante transmite a la vez varios significados. Eso. ¿Algún comentario para hacer? Ya, pasemos a inestable entonces. ¿Quién me ayuda con inestable? Viva el español, sí. Ya, esta era un poco más sencilla. Antes, Yubitsa parece que tiene una pregunta sobre si el tema de la singularidad se aplica. Cuéntanos, Yubitsa, a ver, no entendí muy bien la pregunta. Hola. Hola, Yubitsa. No, es que quería preguntar por el tema de la singularidad y el género, que aquí, por ejemplo, no hay género, entonces no sé si eso se indica y que, o sea, no se opone directamente, pero el somos igual podría ser un plural de soy. Entonces no sé si también se marca esa ausencia. Ya te entendí, ahora sí te entendí. Excelente pregunta. De hecho, porque cuando nosotros trabajamos con niñas, con Sara, hablamos mucho de los morfemas ahí, del sufijo de género y sufijo de número, ¿cierto? Singular, plural, masculino, femenino. Y acá, de hecho, en Canté, en Soy, no nos apareció nada de eso. De hecho, hablamos de otras cosas. Hablamos de la persona y hablamos del tiempo. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes recuerdan, cuando introdujimos los morfemas flexivos, ¿cómo los definimos? Recordemos que género, número, son morfemas flexivos. ¿Qué son los morfemas flexivos? Los pillé. Mucho guete, mucho guete. Tengo anotado que son los que caracterizan cierta categoría gramática. Exacto, ¿cierto? Los morfemas flexivos son interesantes o pertenecen a una categoría especial porque lo que hacen es caracterizar a una clase gramatical. Y los sustantivos, de hecho, se caracterizan por tener morfemas flexivos de género y de número. Hay alguna excepción ahí que vimos a la pasada hace un ratito, pero típicamente un sustantivo tiene siempre género y número. En cambio, un verbo como canté y soy no tienen morfemas flexivos de género y de número, sino que tienen otro tipo de morfemas flexivos, que son, al menos, esto es una simplificación, pero nos vale por ahora, los de persona y de tiempo, que no es lo mismo que género y número. El tiempo hace alusión, grosso modo, a el momento en que ubicamos un evento con respecto al momento en que está el hablante. Y la persona hace alusión a qué elemento del circuito de la comunicación está incorporado en este evento. Si es el hablante, el oyente, algo que ni el hablante ni el oyente, así.
Entonces, no es exactamente la misma noción que género y que número. Por lo tanto, la categoría de los verbos tiene categorías flexivas que se asocian con ellos que son muy diferentes a las categorías de los sustantivos. Los sustantivos tienen siempre flexión de género y número, los verbos tienen flexión de persona y de tiempo, al menos. Después vamos a complicar un poquito eso. Y eso hace justamente que sean categorías gramaticales distintas. Entonces, cuando analizamos un verbo, nos vamos a dar cuenta que no vamos a encontrar un significado de género, porque no lo tiene, no es propio de esa categoría. Ni tampoco propiamente hablando un significado de número, sino que es algo parecido al número, pero se llama persona. Y que no es simplemente la oposición singular plural, sino que es la oposición yo, tú, yo, nosotros, yo, ustedes, es ese tipo de oposición. Que tiene un poquito que ver con la idea de singular plural, pero es un poco más compleja que eso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Súper? Bien. Ludvika me pregunta si hay otro tipo de categoría que tenga otro tipo distinto de morfemas flexivos. La verdad es que no. De hecho, en castellano, los tipos de morfemas flexivos que tenemos son solamente género-número, que típicamente caracterizan a los sustantivos, y parcialmente a los adjetivos y otras categorías asociadas, como los determinantes, los vamos a ver, y el verbo, que es muy exclusivo, que tiene persona y tiempo. Las otras categorías, y de hecho en ese sentido se pueden diferenciar un poquito, por ejemplo los adverbios, las preposiciones, se caracterizan por no tener asociado ningún tipo de morfema flexivo. Es decir, son solamente la raíz. Pero esto, claro, es algo que es muy particular de nuestra lengua. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo así un poco estrambótico, ¿no? Pero para ver que esto puede funcionar de una manera distinta en otros lados, en el verbo en ruso, los verbos tienen género. Por ejemplo, cuando uno dice corrió, no solamente das la idea de correr la persona y el pasado, sino que además tienes que poner si el verbo lo conjugas en femenino o en masculino. Y eso dependiendo se habla de si, de si el sujeto de ese evento, la persona que corre o la cosa que corre, es una entidad femenina o masculina en esa lengua. Lo que nos muestra evidentemente que el género, nuevamente, en el caso del ruso, no es una categoría que se asocie necesariamente con el sexo, ya que los eventos no tienen sexo, claramente, sino que es más bien una categoría que está ahí para establecer concordancias, ¿no? Eso, así que excelente pregunta, Ludvika. No encontramos género en Kanté o en Soy, justamente porque es una categoría gramatical que no tiene ese tipo de flexiones. ¿Bien? ¿Más preguntas, por favor? ¿O pasamos a lo de inestable? Prosigo. Muchas gracias. Inestable. Bien. Propuestas. Anaís nos propone que in es un prefijo de negación. Entonces tú propondrías que el segmento in es un prefijo, lo ponemos así entonces, y que su idea es negación. Eso es una hipótesis de trabajo, y está súper bien. ¿Cómo podríamos demostrarlo, Anaís? ¿Cómo podríamos demostrar que in es un prefijo, es decir, un morfema que se ubica antes de la raíz, que típicamente añade la idea de negación de la raíz? Lo comparo con inestabilidad, muy bien, ahí también aparece lo mismo. Con inhabilitado, nos dice Constanza. Súper, con inmóvil, con incómodo. Súper, y ahí tenemos inestabilidad, que obviamente es algo que no tiene estabilidad. Inhabilitado, que es una persona que no está habilitada, por ejemplo, para votar, ¿no? Ya que es una discusión de estos días. Inmóvil, que no se mueve. Incómodo, que no está cómodo. Incomprensible, nos da también Constanza, es decir, perdón. Ahí, incomprensible, que no es comprensible. Entonces parece ser que sí, tienen todas estas palabras, inestabilidad, inhabilitado, inmóvil, incómodo, incomprensible, parecen transmitir la idea de que se niega lo que está en la base, es decir, se niega la estabilidad, lo habilitado, lo móvil, lo cómodo, lo comprensible, y todos tienen in. Así que, bueno, está, creo yo, bastante bien argumentado que in efectivamente parece ser que aporta la idea de negación. Es un morfema prefijo que aporta la idea de negación. Súper.
Ludwika nos propone que staff es la raíz. Perfecto. La raíz. ¿Y qué significado tendría, Ludwika? Creo que como... Anaís tiene una pregunta en el chat, pero se la voy a responder en un ratito más. Dejémosla apartada por un momento. Ludwika, disculpa. Lo que pasa es que lo comparé con inestabilidad e inestables. Y Ya, allí solamente se mantiene el staff. claro, en inestabilidad, ¿cierto? Se mantiene el stab. En inestable también se mantiene el stab. E inestables. ¿En cuál, perdón? Inestable. Estables. Ya, perfecto. Ahí también se comparte stab. Tienes razón. ¿Y qué aporta esta raíz al significado de inestable? O, en otras palabras, ¿cuál es el significado del signo lingüístico completo inestable? Como persona que ¿Significa qué? carece Uy, perdón, que no te escucho. de estabilidad. Claro, no tiene Ay, estabilidad, perdón. ¿cierto? Es cierto. No estable. ¿Y estable lo podemos analizar? Mm, ¿Qué significa ay, estable? ser como equilibrado, una cosa así. Equilibrado, ¿cierto? Estar bien centrado, ¿cierto? En oposición a lo que no es estable, que se va moviendo de un lado para otro. Anaís tiene una Sí, idea, ¿cierto? Parece ser que en el centro de la idea de estable está la idea de estar, porque estar es justamente permanecer en un lugar. Si yo estoy aquí es que permanezco en este lugar, y eso, si permanezco en un lugar es porque no me muevo para otros lados, que es justamente la idea de lo que no es variable. Entonces, estable pareciera ser que tiene alguna relación con la idea de estar. Eso nos dejaría estar en la parte central, o está, y nos dejaría un ble como sufijo. ¿Qué podría aportar este ble? ¿En qué otras palabras encontramos este ble como luego de una raíz? Por ejemplo, en sostenible nos propone Juitzer. ¿Qué es algo sostenible? Resistible o irresistible. Admirable, claro. Adorable. Tenemos ese ble en varias partes, ¿cierto? Adorable, comunicable. Y en todas ellas, ¿qué parece aportar la idea de ble a la raíz? En sostenible, resistible, admirable, adorable, comunicable. Exacto, lo que nos dice Antonio, como la capacidad de hacer algo, ¿no? Si algo es sostenible es que puede sostener. Si es resistible es que puede resistir o que puede resistirse a algo. Admirable, que puede admirar o ser admirado, ese tipo de cosas, como darle la idea de una cualidad. Entonces, podríamos hipotetizar que ble aporte la idea de cualidad, que in aporte la idea de negación. Entonces, lo voy a poner acá. La idea de cualidad, con respecto a la raíz. Cualidad. Y que stab nos aporte la idea de, que en este caso ya tendría que ser stab, no stab, ya que la B parece ser parte del ble, como lo vimos en la comparación con las otras palabras. Y esta idea de la raíz es una idea de raíz de estar en un lugar. Y ahí sacaríamos, composicionalmente, que inestable significa la cualidad de no estar en un lugar, de no estar fijo, podríamos decir, en un lugar. Y que por lo tanto se entiende de alguien que es muy variable, que es muy voluble. ¿Bien? Parece funcionar bien la hipótesis, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Algo más que decir de esta palabra inestable? ¿Algún otro morfema? Estaba hardcore, sí. Puede ser la singularidad del morfema. Lo mismo. Antonia. Lo siento, Ludwig. Cierto, porque inestable, como creo que, claro, nos estaba proponiendo hace un ratito, creo que fue la misma Ludwika, bueno, se puede oponer a inestables, que es la misma palabra en esencia, pero en plural, ¿cierto? Entonces inestable
tiene además, como nos propone aquí Camila, un morfema cero, que nos informa que en oposición a inestables aporta la idea de singular. Súper. ¿Tiene género esta palabra? ¿Tiene un morfema de género? No, ¿cierto? De hecho, si nosotros lo pusiéramos en un contexto, podría combinarse tanto con palabras femeninas como masculinas. No, no existe inestable. Claro, se puede usar con palabras femeninas o masculinas, con ambos géneros. Podemos decir, por ejemplo, un día inestable, y día es masculino, y una tarde inestable, por ejemplo, y tarde es femenina. Claro, Ignacia, cuando me falta un establo, inestable. Claro. Eso sería también un caso de etimología popular, como el que veíamos, como de reanálisis, ¿no? De una palabra. Una casa inestable, por supuesto, y eso es femenino, pero un edificio inestable es masculino. Entonces, aquí vemos que, entonces, como es compatible con cualquier género, o con palabras de cualquier género, no tiene ningún género en sí misma. ¿Bien? ¿Está temblando, parece? Eso no... Ah, sí, solo como que estuviera temblando un ratito. Es que las casas son inestables. Es un efecto dramático. Eso. Fíjense entonces que, ¿qué podemos inferir a propósito de esto? Si nosotros veíamos hace un rato que los sustantivos, decíamos, son palabras que están caracterizadas por tener los morfemas flexivos de género y de número, que los verbos están caracterizados por tener morfemas de tiempo y de persona. ¿Qué podríamos decir de la palabra inestable en cuanto a su categoría gramatical? Que los adjetivos o las cualidades no están determinadas a un género, o sea, determinado, sino que están como subordinados a las raíces o las palabras. Muy bien. Que Súper bien, Francisca. De hecho, lo primero que podemos inferir es que esta es una palabra que indica una idea de una cualidad y que no corresponde entonces a un sustantivo, sino que tiene sus categorías propias, ¿cierto? De hecho, justamente, esto nos va a hacer catalogar a palabras como inestables en una categoría que llamamos adjetivos. Y como muy bien nos indica Francisca, sintácticamente aparecen siempre subordinados a sustantivos. Y eso es algo que ya veíamos desde el semestre anterior, ¿se acuerdan? Súper. Ahí tenemos entonces el análisis de inestable. Pasemos a ilegal. Aquí hay varias cosas interesantes. ¿Algún voluntario para trabajar conmigo con ilegal? ¿El I vendría siendo negación igual que el IN en inestable? Bonito aporte, Ludvika. Y tú propones Como que aporte siempre, también ¿no? la idea de negación. Correcto. ¿Y cómo lo podrían probar? Comparándolo con palabras como irregular. Quizás. Perfecto. Tenemos palabras como irregular, que es justamente no regular. Inefable. Pero ahí decíamos que era en inestable. Mira, Ay, aquí, verdad, perdón. aquí Constanza nos está dando otras palabras. Irrompible. Irreal, ¿cierto? Muy bien, esos son mis compañeros. Muy bien, muy bien, muy bien. Un 7. Claro. Ilógico, perdón, ilógico, irrompible nos dan también Constanza. Irrompible, ¿cierto? Ya, entonces parece ser que, en efecto, no. Y, el prefijo y aporta la idea de negación. Pero, ¿no decíamos recién que era in el que aporta la idea de negación? Y no es lo mismo que in, no son exactamente iguales. ¿Camila? Hola, profe. Hola. Yo pienso que puede ser una variación alomórfica de I con el IN, porque los dos dan la idea de negación, pero son distintos significantes y mismo significado.
Tú propondrías entonces que i, el prefijo i y el prefijo in, en realidad son dos variantes, dos alomorfos del Sí, mismo, que aportan siempre el mismo significado de negación. De negación con respecto a la raíz, por supuesto, ¿no? o sea, porque no creo que el i cumpla una función distinta al in. Perfecto. Y de hecho, se parecen bastante en realidad, i e in, Sí, en cuanto a la forma que tiene la expresión. Y una cosa interesante también es que veíamos en la clase pasada, cuando vimos lo de la alomorfía, que había algunos alomorfos que aparecen de manera regular, es decir, que es el contexto fónico el que nos indica cuándo aparece uno o cuándo aparece el otro. Por ejemplo, lo decíamos con respecto al plural. Aparece es en algunos casos y aparece solo la s en otros. ¿Podríamos ver algo parecido en la diferencia entre inestable e i de irrompible o ilegal? Francisca lo afirma con mucha fuerza. Cuéntanos, Francisca, ¿cuál crees tú que es la regla acá? No, no estoy segura de cuál es la regla, pero Es la igual hipótesis. tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en inglés yo no puedo juntar una vocal con una vocal cuando hablo como de a butterfly, como una mariposa. Claro. No digo an porque estoy juntando dos consonantes. Y aquí sucede algo parecido, pero no sé cuál es como realmente el patrón. Pero, por Perfecto. ejemplo, lo puedo decir como in regular, como juntar la N con la W. Muy bien, exacto, ¿cierto? El patrón, como nos dice Francisca, o la hipótesis que ella maneja, es que tiene que ver con qué tipo de letra, mejor dicho, perdón, con qué tipo de fonema comienza la raíz, ¿no? Y parece ser que todos los que encontrábamos antes, encontrábamos el morfema in, la raíz comenzaba por una vocal, ¿no? Inestable, eh, profe, ¿cierto? Ah, pero tenemos algunas excepciones, ¿no? Como incomprensible, sí, incomprensible. incómodo, O in- inmóvil. Está bonito. Tenemos que entonces que refinar la idea. Parece que hay una tendencia, porque todos los ejemplos que tenemos aquí con i comienzan luego por consonante. Y de hecho sería muy raro tratar de aportar el prefijo i a una raíz que comenzara por vocal, ¿no? Y estable, por ejemplo, sería rarísimo. Entonces parece que i está muy marcada fonológicamente, que tiene que hacerse la i, ponerse i necesariamente cuando hay una raíz que comienza por consonante. Pero in parece que tiene un poco más de variabilidad. Bueno, entonces aquí tenemos que refinar esta hipótesis, pero por lo menos la idea de que hay un contexto fónico que influye no es válida también acá. Súper. Pero yo estoy muy de acuerdo entonces. Aquí se produce una variación alomórfica, o en otras palabras, tenemos i e in, que son dos morfemas que indican negación con respecto y aportan entonces el mismo significado. En irrompible nos dice Anaís que se duplica la R. Ahí yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué estoy en desacuerdo contigo, Anaís? Yo digo que no se duplica la R. ¿Quién cree saber por qué estoy en desacuerdo con la propuesta de Anaís? Dale, Fran. Porque al momento de escribirlo se utiliza quizás para comenzar las palabras una sola, como R o E, pero al momento de hablarlo el sonido sigue siendo el mismo. Exacto. Pasa lo mismo con regular y regular. La verdad es que nosotros no duplicamos la R porque regular, a pesar de que lo escribimos con una sola, el sonido es vibrante múltiple, es regular, no es regular. Y rompible lo mismo, no es rompible, sino rompible. Entonces, a pesar de que se escribe con una sola R, la verdad es que siempre el sonido es múltiple, el sonido son el equivalente a una R, no una R. Eso. Súper. Recuerden siempre que, a pesar de que nos apoyamos mucho en la escritura, la lingüística siempre se basa en la lengua oral. Eso es donde está realmente nuestro testimonio principal. Súper, ya. Estoy de acuerdo entonces en que en ilegal la I significa negación.
¿Qué más encontramos en ilegal? Florencia lo está relacionando con, digo, Valentina lo está relacionando con fonética y fonología. Muy bien, esos son los tipos de relaciones que hay que hacer. Le es de ley, nos propone Anaís, ¿ya? ¿Te propondrías le como la raíz? Y el gal, claro, ¿qué significa? ¿Qué nos dejaría gal ahí? ¿Qué aportaría le? ¿Qué aportaría gal? Claro, para realmente hacer una distinción entre le y gal, lo que tendríamos que hacer es poder encontrar otras palabras que aporten más o menos el mismo, perdón, encontrar este morfema en otras palabras donde aporten más o menos el mismo significado. ¿Qué otras palabras tenemos que terminen en gal y que pareciera tener un significado parecido al legal? Terminal, pero ahí no es gal, es al, ¿no? También lo mismo pasa en crucial, pero estamos buscando gal. Claro, funeral no, porque también termina en al, no en... Claro, ahí hay probablemente una relación más bien de rima, pero no tenemos una... Bueno, no está en morfema gal. No, galpón no, porque están buscando un sufijo. Galgo tampoco, tío. Frugal podría ser, Ignacia, pero ¿cómo analizas frugal? ¿Qué significa gal en frugal? Porque frugal es algo más Profe, bien... ¿puedo ser honesta? Solo estaba buscando una palabra que terminara con gal, no estaba buscando la Yo estoy de acuerdo, lógica tras la palabra que termine con gal, perdóneme. frugal termina en gal, estoy de acuerdo contigo, pero no es fácil dividir el significado de frugal entre fru y gal. No. Entonces pareciera ser que en castellano gal no está aportando, no está funcionando como un morfema. En un caso como este, tendríamos que concluir que esta parte es opaca, la parte legal. Y aportar probablemente todo esto como la raíz. No es imposible, de hecho es muy probable que ustedes vean mira, ahí está una bonita, Camila nos aportaba una, pedregal. ¿Qué? ¿Cómo analizarías pedregal, Camila? ¿Verdegal? Eso no lo había escuchado. O sea, es que igual yo consideré legal como la raíz, pero ahora se me ocurrió pedregal. Y pedregal igual se lo separaría como de piedra y gal tendría que venir siendo otra cosa. Pero no sé con qué más lo opondría en ese caso. Sí, pero está bonito eso, pero ¿cuál es el significado de pedregal? Yo no conozco demasiado bien la palabra. Sé que lo asocio Creo con... que es como donde hay piedras, como un camino de piedras, terreno de piedras, algo así. Mira, eso estaría bonito, porque si efectivamente pedregal es como relativo a las piedras, aunque no estoy tan seguro que fuera así, igualmente podríamos hipotetizar que gal ahí significaría relativo a, y sería relativo a la ley. Y ahí podríamos Me hipotetizar parece que legal. que es un terreno cubierto de piedras sueltas. Ah, perfecto. Podría ser entonces, me gusta, ¿eh? Aunque creo yo que para la mayor parte de los hablantes es bastante opaco, ¿no? Porque a todos nos costó un Sí, poquito para eso. Así que yo me quedaría o con esto, sea, pero el abriendo... legal yo lo considero raíz igual, pero pedregal no, o sea, lo haría como distinto morfema. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que aquí es probablemente un caso en que para la mayor parte de los hablantes la distinción legal es probablemente opaca y por lo tanto no se hace. Pero sí Sí. podría llegar a hacerse con hipótesis como la que estás planteando tú, Camila. Me gustó. Súper. Entonces tenemos aquí ilegal y de negación, ilegal de raíz. A propósito del caso de ilegal, bueno, una cuestión re interesante pasó hace algunos años en un reality show que quiero mostrarles este ejemplo, porque causó mucha risa en ese momento, pero creo que es un ejemplo muy interesante desde el punto de vista gramatical. Quiero que miren esto que les voy a mostrar. Por esto. Me pediste el consejo, me dijiste cómo lo puedo hacer para que mi equipo mis mismos compañeros me han pedido a mí personalmente entrenar conmigo porque a mí no me sirve. ¿Pero tú decís que yo soy ilegal?
Ese fue el caso de ileal, que fue muy famoso en su tiempo. El Guayqui, claro, Francisco Guayquipán, un exfutbolista que participó de este reality show, claro, en un momento dijo la palabra ileal, ¿cierto? En el sentido de que había sido traicionero, ¿no? Lo estaban acusando de haber cometido traición contra su propio equipo. Francisca no puede más de la risa. Que es muy bonito el caso, y fue muy criticado en su momento el caso de Ileal, ¿cierto? Pero sí, claro, porque lo que se decía es que en ese caso ya existía en español la palabra desleal, ¿cierto? Y que esa era la palabra que se tendría que haber usado, ¿no? Pero, ¿se entiende la palabra ileal? ¿Cuál es el significado que tiene? Como falta de lealtad. Falto de lealtad, tienes toda la razón, ¿cierto? Y ahí se estaría formando con la I de la negación, ileal, que es, ¿cierto? La idea de alguien que tiene la cualidad de justamente eso, de la lealtad. Y si se fijan, la I está muy bien aplicada en cuanto a la formación, porque se aplicaría este morfema en vez de in o des, justamente a una palabra que comienza por una L, igual que en el caso de ilegal. De hecho, tanto la palabra ilegal como ileal, desde el punto de vista histórico, son la misma palabra. Legal y leal son la misma palabra históricamente. Legal es una especie de cultismo, que significa apegado a la ley, y leal es una palabra que evolucionó más en castellano, y se le quitó ese sonido intermedio, o sea, que es intermedia, y que significa también apegado a la ley, apegado a la costumbre, por lo tanto confiable. Pero en esencia, históricamente, la misma palabra. Así que Guayquipán en realidad no comete un error, sino que simplemente hace una formación original, pero que no atenta contra ninguna regla del castellano, sino que está muy bien formada. Y ahí podemos detectar también esa I como un prefijo del español. Antes de irnos, porque ya nos está quedando poquito tiempo, unas preguntas. Con respecto a los prefijos in, i, que apareció acá, y el prefijo ble. Decíamos hace un rato, que en oposición a morfemas como el singular, o el plural, o el género, o la persona, o el tiempo, decíamos que eso eran morfemas flexivos porque caracterizaban a una cierta clase gramatical. Es decir, por ejemplo, un sustantivo siempre tenía género y número. Un verbo siempre tenía persona y tiempo. Un adjetivo, Francisca nos aportaba que no tiene género, pero sí tiene número. Y ahí, por ejemplo, por eso teníamos que agregarlo acá en este análisis. Pero ¿qué pasa con morfemas como ble o morfemas como i? Que no son obligatorios, ¿cierto? Porque podemos tener adjetivos que no tengan ni la idea de negación ni la idea de ni un ble, que indique la idea de cualidad. De hecho, recién, a propósito del caso de Guayquipán, hablábamos de leal, que es un adjetivo, y que tiene número también. Tenemos leal, leales, no tiene género, igual que inestable, pero sí tiene número, pero no tiene ni la idea de negación, no leal por lo menos, y leal sí, ni tampoco tiene un ble que le aporte idea de cualidad, pero sigue siendo un adjetivo. Ilegal es singular, ¿cierto? Porque ilegales sería lo plural. Entonces, prefijos como in y sufijos como ble son ciertos tipos de morfemas que pueden estar o no estar con respecto a una raíz. Son opcionales, son facultativos. Y como dice muy bien Camila, lo que hacen es transformar la palabra. Es decir, si la palabra era, por ejemplo, originalmente leal, y yo le aporto la i para llegar a ser ileal, digo, el resultado es lo contrario de lo original. Si tengo estar o está, que es un verbo, y le aporto el ble, formo un adjetivo
que apunta a una cualidad a partir de un verbo. Hay estos morfemas, entonces, que tienen estas dos características, como de crear significado nuevo y de no ser obligatorios con respecto a una categoría gramatical, a diferencia de los flexivos, se les llama morfemas derivativos. Justamente por la idea de que derivan un significado a partir de otro. Lo que dice Camila hace un rato, transformar la palabra. Hacen una deriva del significado. Los morfemas derivativos son típicamente también siempre afijos, prefijos, sufijos, y por lo tanto son siempre subordinados a una raíz, pero se diferencian de los flexivos en que la información es siempre interpretable, es siempre una información que nosotros podemos darle algún tipo de significado, lo que no siempre pasaba con los morfemas flexivos, por ejemplo el género, y que además no son obligatorios. No siempre son sufijos, siempre son afijos, es decir, pueden ser prefijos, como en el caso de in, o sufijos, como en el caso de ble. En eso, de hecho, también se diferencian de los flexivos, ya que en español los flexivos son siempre sufijos. Pero eso es el español, ¿no? Hay otras lenguas en que no es así. Profe, ¿cuál era el significado de los derivativos? Perdón. Los derivativos tienen dos características. Se parecen a los flexivos en el sentido de que son siempre afijos. Es decir, son siempre dependientes de una raíz. En eso son equivalentes los derivativos y los flexivos. Pero son diferentes en el sentido de que el derivativo siempre aporta un significado más. Y por lo tanto permite transformar una palabra en otra palabra distinta. Por ejemplo, de leal a ileal, o de estable a inestable, o de, por ejemplo, posible a imposible. Siempre crea una palabra nueva. Y la segunda característica que los diferencia de los flexivos es que no son obligatorios en una categoría. Los flexivos, por ejemplo, el género con respecto al sustantivo siempre tiene que estar. O el tiempo con respecto al verbo siempre tiene que estar. No tenemos verbo sin tiempo. No tenemos sustantivo sin género. Pero en cambio los derivativos son siempre opcionales, son siempre facultativos. Esa es la gran división que hay en los afijos. Tenemos afijos flexivos y afijos derivativos. Y ambos, los dos tipos de afijos, se oponen a las raíces, que son los que dan el núcleo y el centro principal de la palabra. ¿Bien? Ya, se me hizo muy tarde, chicos. Ha sido un placer de nuevo compartir esta sesión con ustedes. Hoy hay ayudantía a las 11:30. Valentina se lo recuerda. Eso, así que atentos con la ayudantía que va a estar buenísima. Las Valentinas que están a cargo, que son lo máximo. Y nosotros nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense todos. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao.